días a todas, a todos. Vamos arrancando. Bueno, hoy, siguiendo con la política de hacer un gremio verdaderamente federal, ¿no? Ahí se escucha mejor. Vamos a dar esta jornada de una modalidad mixta, digamos, más allá de los que están presentes. Lo vamos a transmitir vía streaming para que se puedan conectar y para que para que puedan participar de las diferentes seccionales del país. Además va a quedar grabado, va a estar disponible la jornada en los canales de la Mesa Directiva Nacional y bueno, en las redes sociales. Y bueno, la idea desde la Secretaría de Capacitación y Cultura, con nuestra secretaria Agustina Leche, que hoy no nos puede acompañar, se nos ocurrió hacer este curso, hacer estas jornadas, un poco, si bien no son temas, digamos, de nuestra labor diaria en la FIP, temas netamente impositivos, sí son temas de interés en general, que uno a veces es difícil conseguir una oferta de un curso de este tipo afuera, digamos. Y bueno, con las chicas, con todo el equipo de Capacitación y Cultura, con Lío, Rocío, Lía, que ellas hacen un esfuerzo enorme para que esto se pueda llevar adelante, se nos ocurrió traer al doctor Roveda, que ya nos acompañó en varias oportunidades, y bueno, tomar un poco conocimiento y que nuestros compañeros conozcan un poco sobre estos temas en particular, que no son comunes, digamos, que todo el tiempo tengamos información de estas cuestiones. Así que no quiero dejar de agradecer a nuestro secretario general, al compañero Pablo Flores, a Fabián Morelo, que siempre nos apoyan para llevar adelante estas jornadas. Y bueno, también a la compañera Lorena Tianese, que se encargó de la difusión de las jornadas, tanto la del día de hoy como la del próximo lunes. Así que bueno, el doctor Roveda es profesor titular de la Universidad de La Plata y de la Universidad de La Matanza. Es adjunto por concurso en la Universidad de Buenos Aires y bueno, tiene más de 8 libros escritos, es coautor del Código Civil de la Ley. Bueno, ya lo hemos escuchado en varias oportunidades. Así que los voy a dejar con él y bueno, muchas gracias a todos los que están presentes y los que están conectados vía streaming. Muy buenos días, es un gran placer para mí estar en el día de hoy con ustedes. Debo reconocerles que es raro que te convoquen desde la AFIP a dar una conferencia a los especialistas en Derecho de Familia como yo, pero bueno, acá estamos y vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible. En el día de ayer le comentaba, le pregunté, le mandé un mensaje a Matías preguntándole sobre el perfil de los participantes y traté de armar una conferencia que sea tanto para profesionales de la abogacía como para profesionales de otras áreas y eventualmente no profesionales, de manera de intentar que se intente, que se entienda. Igualmente, algunas referencias jurisprudenciales voy a dar y demás, porque bueno, mi especialidad es la abogacía, no puedo esquivar mucho eso. Así que muchas gracias, Matías, por la invitación, muchas gracias a la gente del gremio por la invitación y vamos, si les parece, a comenzar con nuestro encuentro del día de hoy. A mí me gusta en general las preguntas que tengan, contestarlas en el momento. Sin embargo, en esta modalidad híbrida es un poco complicado. Así que lo que vamos a hacer es eventualmente o dejar preguntas para el final o, como tenemos otro encuentro el día lunes, tal vez empezar el día lunes con el tema de las preguntas, de lo que haya quedado pendiente en el día de hoy y avanzar hoy sin preguntas y el lunes con preguntas, ¿sí? Bueno, he sido convocado para hablar de las denominadas técnicas de reproducción humana asistida. Antes de comenzar, uno lo que podría un poco
decirles es de qué vamos a hablar en el día de hoy, o sea, cuáles son los temas que vamos a tratar en el día de hoy. Como les decía, mi especialidad es el derecho de familia. Por lo tanto, yo no voy a hablar de las técnicas de reproducción humana asistida desde el punto de vista médico, sino desde el punto de vista de sus consecuencias jurídicas. En ese punto en particular hay 5 o 6 temas de interés que vamos a ir desarrollando en el día de hoy. ¿Cuáles son esos temas? Bueno, en primer lugar, y para hacerlo común a todos, las denominadas fuentes de la filiación. En segundo lugar, la denominada voluntad procreacional, o sea, el consentimiento para las técnicas y sus efectos. El derecho a conocer los orígenes, que es un tema que, por cierto, en nuestro país tiene una gran carga histórica reciente y oscura, por cierto, pero que es un tema muy, muy importante en esta cuestión en particular. Las coberturas de salud a las técnicas de reproducción humana asistida y la obligación de los distintos prestadores de dar esas prestaciones. Y finalmente, tal vez el tema más polémico de todo este encuentro, que es la denominada maternidad subrogada. Por una cuestión de tiempos, yo voy a elaborar los primeros temas en el día de hoy y voy a dejar para el próximo lunes la maternidad subrogada. Así que los que estaban acá por maternidad subrogada pueden irse y volver el lunes eventualmente. Bien, si les parece, avanzamos. Bueno, en primer lugar, ¿qué es la filiación? Para luego entrar en las técnicas propiamente dichas. Entendemos jurídicamente por filiación al modo que tiene la ley de vincular a los progenitores con sus hijos. O sea, este proceso de vinculación jurídica entre progenitores e hijos es lo que llamamos jurídicamente filiación, que tiene en nuestro derecho positivo vigente 3 fuentes. La primera fuente es la fuente de toda la vida, que es la fuente natural. O sea, la consanguinidad, es decir, mantener relaciones sexuales, concebir y que dar a luz a un hijo es la primera manera de conectar la filiación, que no es nuestro tema en el día de hoy. Que es muy rico, se puede estudiar muchas cosas de eso, pero no es nuestro tema en el día de hoy. La segunda forma, que conocíamos antes del Código Civil y Comercial, es lo que se llama la filiación adoptiva. Es decir, aquel vínculo entre adoptantes y adoptados, ¿sí?, que se traduce finalmente en un vínculo de progenitores e hijos, por otra vía, que es la sentencia judicial que otorga la filiación. Y finalmente, la incorporación del Código Civil y Comercial a partir del 1 de agosto del 2015 de las denominadas técnicas de reproducción humana asistida, entendidas como la técnica o práctica médica destinada a lograr primero la concepción y luego el nacimiento de un hijo. ¿Sí? Entonces, de alguna manera la novedad que nos trajo el Código Civil y Comercial, recogiendo las exigencias que tenía la doctrina sobre el particular, es estas técnicas de reproducción humana asistida. No crean que el proceso de establecimiento de estas técnicas en el Código Civil y Comercial fue un proceso sencillo. De hecho, si se quiere, durante muchos años, nuestra doctrina, un sector muy importante de la doctrina, entendió que estas técnicas no debían regularse, en tanto muchos de sus aspectos eran, si se quiere, contrarios a la moral o a cuestiones de índole ética, que vamos a ver más profundamente en el próximo lunes, y que esas cuestiones no debían entrar en nuestra codificación, por lo tanto esto no debía ser regulado y debía continuarse exclusivamente con las técnicas de la naturaleza. Muy bien. Y dentro de las fuentes de la filiación propiamente dicha hay un principio muy interesante que ha sido puesto en debate en los últimos 2 o 3 años, que es un principio establecido en el 558 del Código Civil y Comercial, que dice que nadie puede tener más de 2 filiaciones. ¿Sí? El codificador no tuvo, mejor al revés, tuvo a la vista
que en las técnicas de reproducción humana asistida, esa filiación podía eventualmente ser triple. Lo pongo en un ejemplo concreto, así lo ven claramente, ¿sí? Si una mujer en pareja con otra mujer toma un óvulo de esa segunda mujer, lo fecunda con espermatozoides de un tercero y lo implanta en el útero de la primera mujer, esto es medio complicado para la traducción, pero te pido disculpas, ¿sí? No hay manera de decirlo de otra forma, va a generar un niño con 3 filiaciones. La filiación genética de la mujer que dio el óvulo y el varón que dio el espermatozoide, y la filiación por parto de la mujer que lo gestó. Entonces, en ese caso hay 3 filiaciones. Sin embargo, el código se decidió por este principio de establecer exclusivamente 2 filiaciones y no 3 como eventualmente puede hacerlo. ¿Por qué lo hizo? O sea, ¿cuáles fueron las razones esgrimidas por los codificadores para tomar esta decisión? Fundamentalmente por 2 razones. La primera, relativa a los regímenes de cuidado, es decir, a la responsabilidad parental. Muchas veces con relación a los hijos es difícil tomar decisiones de a 2. Imagínense de a 3 o sumando gente en el camino. Y en segundo lugar, por las cuestiones de índole sucesorio. O sea, de cómo ingresan esos progenitores a la eventual herencia del niño nacido o viceversa. O sea que ahí esos son los 2 problemas que visualizó el legislador para no regular más de 2 filiaciones. Como les decía, ese principio ha sido cuestionado en fallos recientes que, basados en la socioafectividad, reconocieron casos de triple filiación. Les comento solo uno y muy brevemente. Una pareja que estaba casada, la mujer tuvo relaciones sexuales fuera del matrimonio, dio a luz a un hijo que, como ustedes saben, se presume del marido. ¿Sí? El tercero, o sea, quien tuvo relaciones sexuales con la mujer y creía ser el padre del niño, accionó a los efectos de impugnar la paternidad matrimonial y reconocer él a su hijo. En el transcurso del juicio, la jueza interviniente descubrió que la niña que había nacido en esas condiciones, venía teniendo relación afectiva tanto con el marido de la madre como con quien era su padre genético, ¿sí? Y dictó una sentencia rechazando la acción de impugnación de paternidad matrimonial y dándole a ese niño triple filiación. Los 2 progenitores, o sea, los 2 progenitores masculinos y su madre. Es decir, que este principio de la triple filiación, de la doble filiación, está siendo puesto en duda en los últimos tiempos por nuestra jurisprudencia. Muy bien, fíjense este fallo del Tribunal Supremo en lo Civil de España. Me voy a poner los anteojos porque los años no vienen solos. Que reconoce la posibilidad de una triple filiación en el derecho español, ¿no? No voy a aburrir con las normas españolas porque no viene al caso, pero dice, el artículo 7 de la Ley Española de Técnicas de Reproducción Humana Asistida, texto redactado, permite concluir que, siendo los progenitores 2 mujeres, el lugar del padre como verdad biológica es sustituido por la voluntad de quien desea ser progenitor, lo cual posibilita la coexistencia de una filiación materna biológica y una filiación basada en la pura ficción legal, ambas con los mismos efectos jurídicos que la filiación por naturaleza. Una vez que se hayan cumplimentado los requisitos legales a los que implica que, en orden al ejercicio de la acción de reclamación de filiación, no sea necesario impugnarla ya determinada, que es la de la maternidad,
pues no es contradictoria con la que se establece por la ley. O sea que lo que el Tribunal Supremo Español nos está diciendo ahí es, ojo, puede haber triples filiaciones de 2 mujeres y eventualmente un varón. Avanzamos. Muy bien. El segundo punto, determinado que las técnicas de reproducción humana asistida son una fuente de la filiación, es tratar de discernir qué son las técnicas. ¿Sí? ¿Qué son las técnicas de reproducción humana asistida? Como les dije, no me voy a meter en cuestiones puramente médicas. La doctrina civil las ha definido de la siguiente manera. Prácticas clínicas y biológicas que permiten la concepción in vitro. Primer caso, recuerdan ustedes, de los que tenemos algunos años más, del bebé de probeta que en 1978 fue una suerte de noticia mundial. Yo tenía 13 años y aún recuerdo el debate público que se generó sobre ello. La transferencia de embriones y la inseminación artificial, así como toda técnica de efecto equivalente que posibilite la procreación por fuera del proceso natural. Es decir, la práctica médica que permite la procreación no natural. Digamos, esto entre comillas es el no natural. ¿Por qué? Porque en definitiva también no perdamos de vista que el material genético utilizado es material genético natural. Existe una práctica médica, pero el material que se utiliza no deja de ser propio de la naturaleza humana. ¿Sí? ¿Cuáles son los problemas que nos plantean estas técnicas desde el punto de vista jurídico? O sea, ¿qué nos permiten preguntarnos? Y aquí aparecen, como les adelantaba, cuestiones que también son de índole ético o moral, no solamente desde el punto de vista jurídico. ¿Sí? ¿Cómo se regula la filiación entre aquel que solicita la práctica y aquel que da el material genético? O sea, el que dio el material genético, pero no solicitó la práctica, ¿está fuera de ese proceso filiatorio? ¿Está dentro? ¿Se puede conocer su identidad y demás? ¿Qué se hace con los embriones supernumerarios? O sea, ¿qué pasa si, de hecho esto es común en la práctica médica, se generan más embriones de los necesarios para la práctica? ¿A los efectos de qué? De analizar su viabilidad y eventualmente implantar exclusivamente aquellos que estén en mejores condiciones de crecer. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago con el resto? ¿Lo elimino? Lo cual nos lleva a una segunda pregunta, a una tercera pregunta, que es tal vez la gran pregunta del asunto, que es ¿cuándo comienza la vida humana? En el momento entre el encuentro del gameto masculino y femenino, embrión, o desde la implantación en el seno materno. ¿Sí? Y aquí hay un tema interesante que, por cierto, no está bien resuelto en el Código Civil y Comercial. ¿Por qué no está bien resuelto en el Código Civil y Comercial? Porque el artículo 19 sufrió 4 o 5 modificaciones antes de llegar a ser ley. El texto originario del artículo 19 decía que había concepción desde la unión del gameto masculino y femenino en el seno materno, con lo cual exigía la anidación, o desde la implantación del óvulo fecundado por las técnicas de reproducción humana asistida. O sea que el Código Civil y Comercial, en su anteproyecto, exigía la anidación para determinar el comienzo de la existencia de la vida humana. Esta redacción naturalmente generó en algunos sectores de la sociedad mucha resistencia y fue recibiendo tachones. O sea, primero se le sacó la implantación, después primero se le sacó seno materno. Eso se hizo porque podía haber una mujer que se autoperciba varón y eventualmente podía concebir. Entonces, en ese contexto se eliminó la frase seno materno.
Y después se eliminó la implantación a pedimento de, digámoslo con todas las letras, de la Iglesia Católica. O sea, el código estaba parado, frenado, no avanzaba. Ese era uno de los puntos por el cual ese código no avanzaba. Y me acuerdo que fue un 1 de octubre, si mal no recuerdo, Cristina se reunió con Francisco, hablaron del tema, volvió Cristina a la Argentina, se tachó implantación y el proyecto una semana después se aprobó. O sea, ahí hubo, sin ninguna duda, ese fue el proceso político que generó, si se quiere, la reforma del artículo 19. ¿Que cómo nos quedó? La persona humana comienza desde la concepción, punto. Lo cual te lleva a la pregunta siguiente, y bueno, ¿y qué es la concepción? Y otra vez, la unión del gameto masculino y femenino. La unión del gameto masculino y femenino en el seno materno. El código no lo aclara. Y esto... Sí. Se puede crioconservar. Sí, sí, tal cual. Lo que pasa que es como yo le decía al principio, esto nos lleva a dilemas éticos o morales. O sea, claro, o sea, que ¿dónde me paro yo con relación a ese embrión? ¿En el lugar de que es una persona humana y debo protegerlo de alguna forma? ¿O me paro en el lugar de no es una persona humana, hasta tanto no existe nidación, en consecuencia yo puedo trabajar e investigar sobre esos embriones sin ningún complejo de índole de estar investigando sobre vida humana? Así que es un tema ético y moral. A mí me excede un poco el contenido de este encuentro, por eso simplemente se los dejo planteado, porque lo necesito explicar a los efectos de cosas que voy a decir dentro de un ratito, ¿sí? Lo paso de largo, si se quiere. Uy, ¿qué pasó? Y bueno, la pregunta que nos hacíamos hace un ratito, ¿cuántos progenitores tiene el niño? O sea, que en la fecundación que se llama heteróloga, es decir, cuando aparece material genético de un tercero, la pregunta es, eventualmente, ¿cuántos progenitores tiene ese niño? Muy bien. Pasemos, si se quiere, al tema que o parte del tema que nos ocupa en el día de hoy, luego de esta introducción. Bueno, antes de ir a eso, ¿qué métodos de prácticas o técnicas de reproducción humana asistida se conocen o se utilizan? Bueno, la ley de cobertura de este tipo de prácticas por el sistema de salud divide entre técnicas de baja complejidad y técnicas de alta complejidad, ¿sí? Ambas están cubiertas, pero primero hay que agotar las posibilidades de las técnicas de baja complejidad para luego pasar a las técnicas de alta complejidad. ¿Cuáles son esas técnicas? Desde la aclaración de que yo no soy médico, o sea, simplemente las voy a comentar. Bueno, la inseminación artificial, que es tomar material genético masculino e inyectarlo en la mujer, o sea, una técnica de baja complejidad. La fecundación in vitro, donde la unión del gameto masculino y femenino se produce en probeta para luego ser implantado. El método ICSI, que es la microinseminación de un óvulo. Directamente aquí hay una inyección directa del espermatozoide en el óvulo de la mujer. El proceso GIFT, que en inglés significa regalo, o sea, el médico que lo patentó en Estados Unidos además le puso el nombre un poco de manera comercial, donde el ovocito se coloca junto al líquido espermático en las trompas de falopio, o sea, que es una técnica ya de mayor complejidad, por cierto. La maternidad subrogada o gestación por otro. ¿Sí? Que es, digamos, el tema, si se quiere, más polémico de toda esta cuestión. Y finalmente, lo que yo denomino prácticas caseras, que no están incluidas dentro de las técnicas de reproducción humana asistida. ¿Sí? ¿A qué me refiero por prácticas caseras? Intentando no irme al pasto en la explicación, ¿sí? Claro, porque lo vamos a intentar.
si un amigo de una mujer extrae manualmente material genético masculino, lo pone en la heladera y se lo da a la mujer para que la mujer se insemine, por ejemplo, probablemente tenga una concepción sin necesidad de intervención médica. ¿Sí? Esos casos, atención, esto es importante, no están incluidos en lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Las prácticas caseras, en principio, no están incluidas en el tema que vamos a estudiar en el día de hoy. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para que existan técnicas de reproducción humana asistida, tiene que haber intervención médica. ¿Sí? Por algo que vamos a ver dentro de un ratito, que es el consentimiento y la denominada voluntad procreacional. ¿Sí? Avanzo. Esto lo voy a pasar y vamos a la denominada voluntad procreacional. Muy bien, vamos bien. ¿Qué es la voluntad procreacional y de dónde nace este concepto de voluntad procreacional? Las técnicas de reproducción humana asistida requieren que quienes acuden a esta práctica presten su consentimiento para la realización de esa práctica. Y ese consentimiento tiene efectos jurídicos de emplazamiento o de desplazamiento de la filiación. ¿Se entiende? ¿Qué quiero decir con esto? Que se separa el elemento genético del elemento filiatorio. Ya no importará qué material genético se utilice, sino quiénes dieron su consentimiento para la realización de la práctica. Y la ley le atribuirá a ese consentimiento efectos filiatorios, descontextualizados, insisto, de la cuestión genética. A eso se lo denomina voluntad procreacional. ¿De dónde surge el concepto? Bueno, de un fallo del año 1995 de la Suprema Corte de California, que se planteó el siguiente asunto. Una pareja no podía concebir y celebró con una mujer gestante un contrato de maternidad subrogada. Contrato que nosotros vamos a ver en nuestro próximo encuentro. En ese contrato pactó una serie de pautas, comportamiento de la mujer embarazada o gestante y demás, y un pago. Un pago que iba a ser un pago de cobertura de salud por un lado y dinero que se le iba a entregar mensualmente a esta señora. En determinado momento la pareja no pagó, tuvo problemas económicos y no pudo cumplir con las obligaciones provenientes del contrato. En el momento del nacimiento, la mujer gestante dijo: exceptio nota diplendis contratos, o sea, si una de las partes no ha cumplido con su prestación, yo tengo derecho a no cumplir con la mía. En consecuencia, no entrego al niño. Ese es el problema de la maternidad subrogada. Es un contrato que tiene por objeto la entrega de un niño. ¿Sí? La cuestión se planteó ante los tribunales de California, porque la pareja que encargó dijo: no, queremos nuestro hijo. Y la mujer dijo: no, hasta que no me paguen, este hijo es mío y después vemos. ¿Cuál era el problema? Que la ley de California en materia de filiación decía que madre era o la que daba a luz o aquella a quien se le probara el vínculo genético. Con lo cual le daba la razón a las dos. Las dos tenían razón, las dos eran madres, una por parto y la otra por genética. En ese contexto, la Corte de California resolvió diciendo: no,
Aquí son progenitores quienes tuvieron voluntad de ser progenitores. Y en este contrato, quienes tuvieron voluntad de ser progenitores son la señora y el señor que encargaron la práctica. Y crea de esa manera el concepto de voluntad procreacional. La ley debe otorgar un vínculo en virtud de esa voluntad procreacional expresada, en nuestro caso, ante el centro médico. ¿Se entiende? Es decir, la voluntad procreacional genera un vínculo filiatorio por el solo consentimiento y con independencia de los materiales genéticos aportados. Es más, esa voluntad procreacional no solo es generadora de derechos, sino que también puede ser de renuncia de derechos. O sea, si yo dono anónimamente material genético a un banco de semen, estoy renunciando a los vínculos genéticos que eventualmente puedan generarse a partir de el material que yo he dado. ¿Sí? Vamos a volver sobre esto en un ratito. Se me fue el PowerPoint, ¿qué pasó? Como les decía, en la República Argentina, la regulación sobre el efecto filiatorio de las técnicas de reproducción asistida, de reproducción humana asistida, recién aparece en el Código Civil y Comercial. Y de alguna manera, a mi entender, aparece un poquito sobrevalorado. ¿Por qué? Porque cuando el código regula las técnicas filiatorias, el primer tema que trata es las técnicas de reproducción humana asistida. En realidad, en orden al número de casos, primero debió haber tratado la filiación por naturaleza, que es la regla, y eventualmente luego la excepción, ¿sí? Sin embargo, había como un gran deseo de diferenciarse de lo anterior y regular las técnicas, entonces aparece en la primera parte, que es el título segundo del capítulo de la afiliación. ¿Sí? Muy bien. ¿Y cómo se regula esta voluntad procreacional en el Código Civil y Comercial? Bien. Esto no sé por qué quedó acá, pero... Primero, ¿quiénes pueden acceder a una técnica de reproducción humana asistida? Y aquí la ley especial, la 26862, establece que toda persona mayor de 18 años puede acceder a una técnica de reproducción humana asistida. Y acá pongo un punto importante, que es el siguiente. No se requiere que el sujeto o los sujetos estén casados o que lo hagan en pareja. O sea, puede ser la decisión de una mujer sola que quiere dar a luz. No se requiere tampoco que estén en unión convivencial. Saben ustedes que en materia de unión de pareja el código da dos caminos, el camino de la unión convivencial y el camino del matrimonio, que es el camino tradicional, y le otorga ciertos efectos a la unión convivencial. Y lo más importante de todo en este punto, solo se persigue el denominado deseo reproductivo con independencia de la fertilidad del sujeto. ¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que puede acceder a una técnica toda persona sin necesidad de demostrar que no puede concebir de manera natural. Y aun cuando eventualmente sus fines sean puramente estéticos. ¿Sí? En el caso de las mujeres, no padecer los cambios físicos que en muchas ocasiones la maternidad, digo padecer como una forma de decirlo, porque es el pensamiento de quien encarga la técnica, no porque creo que sea un padecimiento, por cierto. No ver en su cuerpo los cambios físicos y hormonales que genera concebir y luego dar a luz. Entonces, en ese contexto yo puedo acceder a una técnica, aun cuando
yo pueda concebir de otra manera, ¿sí? Y esto es interesante, es importante porque está en algún punto relacionado con la cobertura de salud. O sea, bueno, necesito una cobertura de salud en un plan médico para aquellos casos en el cual por naturaleza podría hacerlo sin ningún problema o no. Es una cuestión que eventualmente puede ser un debate. Avanzamos. Muy bien. Les decía, con relación al consentimiento, quienes quieran acceder a una técnica de reproducción humana asistida deben otorgar, en el momento que accedan a esa técnica, un consentimiento previo, libre e informado sobre la técnica que habrá de utilizarse. Ese consentimiento tiene dos aspectos. Un primer aspecto, que es el relacionado con las características médicas de la técnica que se va a utilizar. O sea, bueno, se va a hacer este procedimiento de la siguiente manera, tiene estas consecuencias, tiene estos efectos y demás. Y una segunda parte de ese consentimiento, que nos importa más aquí en el día de hoy, que es la consecuencia filiatoria de dar ese consentimiento. ¿Se entiende? Entonces, para poner un ejemplo concreto, mi esposa y yo queremos tener un hijo. Yo de chico practicaba judo, recibí una patada producto de la práctica del judo y mi material genético masculino no sirve. Concurro con mi mujer a una clínica y obtengo material genético de un varón para que mi mujer sea inseminado con él por alguna de las técnicas. Cuando doy mi consentimiento para esa práctica, genero dos cosas. Primero, formo un vínculo con el hijo que va a nacer del vientre de mi mujer. ¿Por qué? Porque di mi consentimiento para que esa práctica se realice. Y segundo, renuncio a impugnar la filiación, porque yo genéticamente no soy el padre de ese hijo. En consecuencia, estoy renunciando a una acción que en principio son irrenunciables, porque las acciones de filiación son irrenunciables, por el solo hecho de prestar ese consentimiento. No podría luego decir, bueno, la verdad que me arrepentí, ahora hubiéramos buscado otro donante, no me gusta el chico como salió, cosas por el estilo. ¿Sí? Bien, el consentimiento también puede ser dado, como les adelantaba hace unos minutos, por el dador de gametos. O sea, si yo voy a un banco de semen y me hago una extracción de mi material genético, luego doy mi consentimiento para que ese material genético sea utilizado en técnicas de reproducción humana asistida. Pero ese consentimiento solo me garantiza que no me van a accionar de filiación en el futuro. O sea, nunca ese consentimiento para donar ese material genético me va a generar un vínculo filiatorio. En cambio, sí me puede generar la necesidad de develar mi identidad por el denominado derecho a conocer los orígenes que vamos a ver dentro de un ratito. Sí, o sea, donar material genético tanto femenino como masculino implica, o mejor dicho, no implica filiación, pero sí eventualmente puede implicar conocer esa identidad de acuerdo a lo que vamos a ver en un ratito. Muy bien. ¿Qué caracteres debe tener este consentimiento? Bueno, en primer lugar, dice la ley que debe ser pleno y libre. Obviamente, el consentimiento que no es pleno y libre es viciado, y si está viciado, eventualmente es nulo. Ejemplo, concurro a una clínica a realizar, no sé,
un estudio ginecológico para mi mujer y en ese contexto me hacen firmar que la van a inseminar con... O sea, ahí ya no sería ni pleno ni libre porque hay dolo o eventualmente error en la persona que ha firmado ese consentimiento. A eso se refiere con pleno y libre y sujeto a los vicios del consentimiento como todos los demás, ¿no? Informado, ¿sí? Y aquí entra en juego la ley de consentimiento informado, que establece que en este caso en particular, el consentimiento debe darse, o mejor dicho, la información que el centro médico debe proveer debe ser la siguiente. Por un lado, la técnica que se va a utilizar. Por otro lado, los riesgos médicos que esa técnica genera. Por otro lado, el eventual sufrimiento que la utilización de la técnica pueda generar. Por otro lado, las posibilidades de que el tratamiento salga mal o deba repetirse y demás. Eso es desde el punto de vista médico. Desde el punto de vista filiatorio, que es lo que estamos estudiando en el día de hoy, ¿cuál es la consecuencia de ese consentimiento? Que no es otra que la expresión de la voluntad procreacional. ¿Sí? Y que supone, como les decía, la creación de un vínculo filiatorio. Bien, en ese contexto, perdón, y además, y esto es lo más importante tal vez del punto, ya me lo estaba olvidando, ese consentimiento es especial. ¿Qué significa especial? Que debe ser renovado en cada práctica. El consentimiento dado hoy puede no ser el consentimiento de dentro de 2 o 3 años. ¿Por qué? Eventualmente porque el proyecto de vida cambió. El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, en el caso Evans, era Evans contra el Reino Unido, resolvió en este sentido y es por eso que esta cláusula está en nuestro Código Civil y Comercial. ¿Qué nos dice el fallo Evans o cómo fue el caso del fallo Evans? Una señora tenía un problema de cáncer y debía someterse a quimioterapia. Ese sometimiento a quimioterapia iba a tener un efecto negativo en sus óvulos. En consecuencia, junto con su marido, el señor Evans, decidieron generar un número de embriones, congelarlos y utilizarlos cuando concluya el proceso de quimioterapia. La señora se sometió al proceso de quimioterapia, el proceso de quimioterapia salió bien, el cáncer se redimió, pero en el proceso la pareja se divorció. Entonces, cuando la señora se curó, dijo, bueno, yo ahora quiero ser madre. Entréguenme, por favor, esos embriones que son míos para que me sean implantados y poder dar a luz. El centro médico le dijo, sí, todo muy lindo, pero venga con el señor Evans, que es la otra mitad de este asunto. Vino el señor Evans y dijo, no, yo en aquel momento tenía con ella un proyecto de pareja y de paternidad y maternidad que no tengo ahora. Por lo tanto, niego mi consentimiento para la utilización de esos embriones. La señora denunció ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos que la ley de Inglaterra, que exigía ese consentimiento para cada acto, violaba su derecho a ser madre. ¿Por qué? Porque ella no tenía otra posibilidad, porque ya sus óvulos no servían. En consecuencia, la ley de Inglaterra le estaba negando esa posibilidad. Y el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos le dice no. El consentimiento para cada acto es la piedra fundamental de este tipo de técnicas. Si usted no tiene ese consentimiento, no puede utilizar ese material genético. Razón por la cual
razón por la cual el Código Civil y Comercial, tomando ese precedente, establece que el consentimiento debe ser especial para cada acto. Es decir, debe renovarse cada vez que se utilice el material genético. ¿Sí? Terminando con el consentimiento en su faz de acto jurídico, podemos decir lo siguiente. Primero, que el consentimiento informado siempre debe darse por escrito, que la institución médica que lo recibe debe protocolizar ese consentimiento, es decir, debe darle intervención al escribano, ¿sí? Y que ese consentimiento debe ser certificado. Esto para garantizar la existencia de ese consentimiento, atento a las importantes consecuencias que tiene, jurídicas que tiene, darlo, ¿sí? Y el efecto del consentimiento es generar vínculo filiatorio. Desde el momento en que yo doy el consentimiento, el hijo o la hija nacida de ese proceso será mi hija, en tanto yo di mi consentimiento, aun cuando yo no hubiera aportado el material genético para esa práctica. ¿Sí? Como ven, el consentimiento forma el vínculo jurídico filiatorio con independencia de lo genético y de lo biológico. Ahora bien, ¿qué problemas ha traído este consentimiento pleno, libre e informado? Que básicamente tiene que ver con dos cuestiones. La primera, la revocación del consentimiento, y la segunda, el consentimiento post-mortem. O sea, puede utilizarse material genético de una persona fallecida. Esa persona fallecida que dio su consentimiento en vida, puede entenderse que se mantiene para después de su muerte. Veámoslo con un poquito más de detalle. En este fallo de la Cámara Nacional Civil, la Sala K, del año 2017, se resuelve lo siguiente. La solicitud de la implantación en el seno de la actora de 3 embriones crioconservados en un centro de salud formados con material genético suyo y de su cónyuge demandado no debe autorizarse. En este fallo estábamos igual que con Evans, o sea, es el mismo supuesto, ¿sí? A pesar que desde el primer instante los progenitores tuvieron el único fin de iniciar un proceso procreativo que desembocaría en un hijo. Estos pueden retractar o revocar ese consentimiento hasta el momento de la implantación del embrión en los términos del artículo 7º de la Ley 26.862, como los artículos 560 y 561 del Código Civil y Comercial. A lo que se suma que no se dejaría al desamparo los embriones crioconservados, en tanto las partes ya habrían decidido de antemano su destino. Esto es interesante. Han aparecido en divorcios, en lo que se llama el convenio regulador, procesos de destrucción de embriones. O sea, parejas que se divorcian, tienen embriones en común y deciden en el convenio regulador destruirlos. O sea, no seguir pagando esa crioconservación como producto de la finalización del proyecto de pareja. ¿Sí? Bien. Como les adelantaba, uno de los problemas es el consentimiento post-mortem o la utilización de material genético de una persona muerta. El artículo 563 del proyecto de Código Civil y Comercial, porque así salió del Poder Ejecutivo al Congreso, regulaba la filiación post-mortem o las técnicas de reproducción humana asistida post-mortem. ¿Cómo lo hacía? De la siguiente manera. En principio, las técnicas de reproducción humana asistida debían hacerse entre personas vivas. Pero en el caso de fallecimiento del dador masculino de material genético, ese material genético podía utilizarse en dos situaciones. La primera, cuando había prestado su consentimiento ante el centro de salud
o por testamento para la utilización post-mortem. O sea, se le permitía al centro de salud incluir en el consentimiento informado la posibilidad de utilizarlo con posterioridad a la muerte de quien daba ese material genético. Y en segundo lugar, el caso en que la implantación en la mujer del material genético tuviera lugar dentro del año del fallecimiento de la persona. O sea, en un periodo corto de tiempo. En ambos casos, surgía un problema de índole sucesorio. O sea, la persona nacida era hijo del causante a los efectos de su sucesión. La respuesta negativa se imponía, porque el que no existe a la fecha de la muerte no puede heredar. En consecuencia, si el comienzo de la persona humana se produce con la concepción, esa persona, aún hijo del fallecido, no tenía derecho hereditario, en tanto no tenía capacidad para suceder. Ingresado el debate en el Congreso Nacional, el Congreso Nacional decide eliminar el texto del artículo 563 y reemplazarlo por otro que regula otra cosa. O sea, básicamente cambió de tema. ¿Sí? Se eliminaron, como ustedes saben, 2 artículos en este punto en particular. El de la maternidad subrogada y este. El fundamento del Congreso Nacional para eliminar el artículo fue el siguiente. ¿Cómo vamos a condenar a un niño a nacer huérfano? Porque en el momento del nacimiento, su progenitor ya no estará. En ese contexto, es conveniente no regular la inseminación o la utilización de material genético post-mortem. ¿Cómo lo hizo? Tachó. Ahora, la pregunta a continuación es, ¿está prohibido? Porque la regla dice que todo lo que no está prohibido está permitido. Y el código no lo prohíbe expresamente. Simplemente dice, no, mejor dicho, simplemente no dice nada, se calla la boca sobre el tema. Con lo cual uno podría decir que en principio esto estaría permitido. ¿Sí? Pero lo cierto es que falta una regulación sobre el particular y en su momento, de hecho esto fue parte del texto del artículo 19 en su momento, se había dicho que una ley especial iba a regular las técnicas de reproducción humana asistida. Esa ley no sucedió, al menos por ahora no sucedió. Las legislaciones europeas que han sido tomadas en cuenta para la redacción del código no, mejor dicho, prohíben la utilización de material genético luego de la muerte del dador de ese material. Muy bien. Vamos a algunos fallos del orden nacional relativos a la transferencia post-mortem. Este fallo de la Sala B de la Cámara Nacional Civil del año 2018 dice lo siguiente. Un hombre que debía someterse a un tratamiento de quimioterapia que podía producirle esterilidad, procedió a la extracción de una muestra de sus gametos para que su conviviente pudiera realizar un tratamiento de fertilización asistida. En el formulario de depósito de gametos, el padre de aquel firma el contrato invocando ser su tutor. O sea, no lo dio él, sino que lo dio su progenitor. Luego del fallecimiento del paciente, sus padres y la conviviente solicitaron autorización judicial para que se llevara a cabo el procedimiento de fecundación post-mortem. ¿Qué les dice la Cámara a ese pedido? La posibilidad de utilizar y transferir gametos masculinos queda enmarcada en el ámbito de los derechos y actos personalísimos que hacen a la dignidad de la persona humana, por lo que el consentimiento a tales fines no puede presumirse. Es de interpretación restrictiva y no puede ejercerse por representante. Es decir, un tutor o un pariente, como dice el artículo 59 del Código Civil y Comercial, no pueden dar este consentimiento basados en, bueno, pero él lo hubiera querido. No. El mismo fallo, en su parte, digamos, de doctrina, dice, la posibilidad de utilizar y transferir gametos crioconservados mediante una técnica de fertilización post-mortem, bueno, esto ya lo leímos,
no puede, máxime cuando no resulta una técnica que tenga marcada aceptación social en el país, al punto que contemplada en el anteproyecto de Código Civil y Comercial, finalmente fue suprimida del texto definitivo. O sea, la Cámara utiliza como argumento, para negarle esta posibilidad, el hecho de decir, bueno, se debatió en el Congreso, no salió, evidentemente el legislador no lo quiere. Por lo tanto, no lo autorizamos. En otro caso, este del Juzgado Nacional de Primera Instancia de lo Civil número 8, este es del 13 de agosto del 2015, o sea, a 8 días de la sanción de la entrada en vigencia del Código, dice: la pretensión de una madre de que se agregue a la partida de nacimiento de su hijo, nacido por técnicas de reproducción humana asistida, el apellido de su padre fallecido, debe admitirse. Acá lo que pasó fue que él dio su consentimiento en vida y falleció durante el embarazo. Entonces, lo que hace este fallo es decirle, bueno, sí, señora, puede ponerle el apellido porque el consentimiento fue dado de manera especial y para la realización de la práctica. Este del Tribunal de Familia de Morón número 3 es del año 2011, o sea, es un poquito más viejo, ya sin texto como estamos ahora. ¿Qué resuelve el fallo de Morón? La circunstancia de que el esposo de quien solicita autorización para someterse a un tratamiento de fertilización asistida prestó el consentimiento informado al inicio de la quimioterapia que su propia dolencia requería hasta obtener el material genético y luego lo entregó a su esposa para su preservación en una institución en la que ambos realizaron el tratamiento de fertilización, y tal conformidad se mantuvo por los 9 meses que el esposo sobrevivió, resulta procedente recurrir a la figura del consentimiento presunto y autorizar el procedimiento de fertilización asistida. ¿Sí? Como ven, si se quiere, en contra del fallo del 2018, en un contexto legislativo diferente, por cierto, ¿sí? Y en este fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia de lo Civil número 3 de la Ciudad de Buenos Aires, se discutió otra cosa que ya les voy a comentar. Una mujer promovió amparo solicitando que se le autorice a retirar muestras de semen crioconservadas en un centro de criogenia pertenecientes a su pareja fallecida y a realizarse un tratamiento de fertilización asistida con ellas y que la obra social condenada cubra el costo que demandaba la práctica. Sostuvo que su pareja, hoy fallecida, autorizó por escrito el retiro de las muestras y que el instituto que realizara la práctica le requirió la debida autorización judicial. El juez de primera instancia admitió el amparo. La Cámara dice, el juez de primera instancia dice, un tratamiento de fertilización asistida con muestra de semen crioconservados extraídos a una persona que luego falleció debe considerarse una práctica permitida a tenor del artículo 19 de la Constitución Nacional, ¿sí? Que consagra el principio del derecho a que lo que no está prohibido está permitido, dada la inexistencia de una prohibición expresa por parte del ordenamiento jurídico. Este fallo también es anterior a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial. Muy bien. En este fallo del Superior Tribunal de Río Negro, lo que pasaba es que el marido no estaba fallecido, sino que estaba en estado vegetativo. ¿Sí? El caso fue así. El juez de la causa y la Cámara autorizaron la realización de un mapeo testicular con el fin de extraer esperma apto para procreación de una persona que se encontraba en estado vegetativo, como consecuencia de haber sufrido un accidente automovilístico. El esposo de la peticionante, la defensora de incapaces, interpuso recurso de casación. Primera instancia y Cámara le dieron la razón, le permitieron este mapeo y esta extracción. Dice el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro en el año 2018. Si la decisión jurisdiccional se constriñe a la práctica médica que tiene como fin la reproducción humana asistida, autorizada con fundamento en la reconstrucción de la voluntad mediata de un paciente en estado vegetativo y por aplicación del artículo 59 del Código Civil y Comercial,
Lo ha sido de modo erróneo, pues el consentimiento libre e informado para que toda práctica médica es la regla que solo puede suplirse por terceros y hasta por el... Perdón, estoy leyendo mal. Que solo puede suplirse por terceros y hasta por el profesional cuando exista circunstancias de riesgo para la salud del paciente y emergencia, caso que no sucedía en la práctica donde se autorizaba una práctica médica. O sea que el Superior Tribunal lo que dijo es, no, momento, ustedes no pueden presumir que él quería para hacer un procedimiento que no se sabe si él lo quería o no lo quería. Bueno, en este caso es diferente, es un caso de San Martín del año 2017. Sí, adelante. No, el problema, lo que pasa es que por ahí no te escuchan todos los casos son con el marido finito, sí. Bueno, la estadística dice que en pareja vivimos menos, o sea, eso es parte de un dato puramente estadístico, ¿sí? Ahora, fuera de broma, lo que pasa es que la humanidad no ha creado aún, o al menos si lo ha creado no lo conocemos, la posibilidad de desarrollar un bebé humano fuera del seno materno. En consecuencia, en general es la mujer quien solicita la utilización de espermatozoides de su marido muerto para en eso estoy de acuerdo, continuar un proyecto de vida que tenía, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, si ocurriese eso, si el marido tuviera la oportunidad, si eso claro, un método sustituto, o además, como es el tema de la afiliación, si puede llevar el apellido o no de la esposa, digamos. Sí, lo podría... pregunto bien, digamos, porque parecería como que todos los casos en la jurisprudencia solo son con casos que afectan, digamos, al esposo, al marido en este caso. Si hubo algún caso que yo conozca, particular. no. Que yo conozca, no. En la jurisprudencia yo más o menos sigo las publicaciones diariamente y no se advierte novedad en ese sentido. Creo que tiene que ver con una cuestión de índole de cantidad de ocurrencia de casos. O sea, hay estadísticamente más casos donde se quiere utilizar material genético masculino que casos que se quiere utilizar material genético femenino. Bueno, acá hay un caso diferente que se dio en San Martín, que yo lo llamo el de la mujer que acompañaba. Que el caso es este. Una mujer realizó una práctica de inseminación artificial de donante anónimo. Fue acompañada por quien era su pareja en ese momento, quien suscribió junto a ella el consentimiento informado sobre las cuestiones médicas atenentes a la práctica y la acompañó en la práctica. ¿Sí? Se presentaron conjuntamente a solicitar una acción declarativa de certeza que dijese que esa mujer no era la madre. O sea, que ella no había prestado consentimiento desde el punto de vista filiatorio. El juzgado de primera instancia número 2 de familia de San Martín le rechaza la acción declarativa de certeza. ¿Por qué? Porque la acción declarativa de certeza tiende a hacer cesar la incertidumbre sobre un hecho controvertido. Y aquí no había ninguna controversia en que la mujer que había acompañado nunca había dado su consentimiento a los fines filiatorios, razón por la cual de ninguna manera podía ser considerada la madre en los términos del Código Civil y Comercial. Este lo vamos a pasar y vamos a entrar en uno de los últimos temas que vamos a ver dos temas más en el día de hoy, que es el tema del derecho a conocer los orígenes. ¿Qué se entiende por el derecho a conocer los orígenes y qué importancia tiene en la filiación? Aquí hay que hacer una aclaración muy importante, o una distinción muy importante. El Código Civil y Comercial nos permite distinguir tres tipos de nexos. El nexo genético, material genético utilizado para la concepción de una persona. El nexo biológico,
que es la historia de vida de esa persona. Biológico significa vida. Y finalmente, el nexo filiatorio. En general, esos tres nexos coinciden. En la filiación por naturaleza coincide el nexo genético con el nexo biológico, con el nexo filiatorio. En materia de reproducción humana asistida, pueden no coincidir. O en muchos casos no coinciden, en casi todos los casos no coinciden. ¿Sí? Ahora bien, como ustedes saben, nosotros tenemos, como consecuencia de la dictadura militar, un montón de casos de apropiación de niños, donde esos niños, hoy ya adultos, han tenido derecho a conocer sus orígenes, o sea, indagar sobre su paternidad y su paternidad en el caso de haber sido estos desaparecidos. ¿Se entiende? De hecho, eso generó el artículo 8º de la Convención de los Derechos del Niño, que se conoce como cláusula argentina, donde se establece este derecho a conocer los orígenes como consecuencia de lo que sucedió en nuestra dictadura militar. Pero aquí la cuestión es diferente, por eso hago toda esta aclaración, porque no quiero quedar como un negador de derechos. ¿Por qué? Porque la filiación por técnicas de reproducción humana asistida se basa en manipulación genética, que no tiene nada que ver con la historia de vida posterior de esa persona. ¿Se entiende? Es decir, aquí no hay una cuestión de, como en la adopción, donde el niño tiene derecho a conocer su realidad biológica. ¿Por qué? Porque claro, ese niño que nació en otro lugar y es adoptado, obviamente tiene una historia de vida con esa familia de sangre que tiene derecho a conocer. En cambio, en las técnicas de reproducción humana asistida, lo que genera el vínculo filiatorio es la voluntad. Por lo tanto, no hay historia biológica previa y no hay ocultamiento de una verdad biológica previa. ¿Esto qué significa? Que los ordenamientos han establecido limitaciones a los efectos de conocer la identidad genética o filiatoria de las personas que participan en las técnicas de reproducción humana asistida. ¿Se entiende? Es decir, aquella persona que aporta material genético, en principio no debe ser conocida. De hecho, todas las legislaciones, las primeras legislaciones europeas, establecieron el anonimato del donante. ¿Qué pasó? Pasó que en muchas ocasiones esa historia médica de la persona que había dado el material genético era necesaria a los efectos de eventuales tratamientos que debía hacer el hijo nacido mediante este tipo de técnicas. En consecuencia, los legisladores europeos empezaron a preguntarse, che, ¿está bien esto del anonimato del donante? ¿O está mal? ¿O deberíamos revisarlo? Frente a eso, en el mundo se conocen, si se quiere, 3 modelos diferentes de anonimato del donante. ¿Sí? Que voy a avanzar y después vuelvo. ¿Sí? Hay países como Austria, Finlandia, Países Bajos, Noruega, que establecen un acceso amplio a la información tanto genética como filiatoria de la persona que dio el material genético. ¿Sí? Lo pongo en un ejemplo concreto. Una mujer va a un banco de semen y elige al progenitor varón, o al dador del material genético masculino varón, sobre la base de su deseo o gusto mirando los datos de esa persona. En Estados Unidos van un poquito más allá y tienen directamente books, o sea, donde tienen toda la historia académica, laboral, las fotos del señor y demás. ¿Sí? Donde, si se quiere, uno elige
de ese menú de opciones. ¿Sí? Otros países, España, Francia, Grecia, Portugal, Bélgica, mantienen el principio de donación anónima. Pero permiten acceder a algún tipo de dato en caso de necesidades. O sea que establecen una suerte de anonimato relativo, si se quiere, que sería el otro método. Y en los Estados Unidos, es el donante de material genético el que decide si su información se conoce o no se conoce. Ahí vamos. ¿Por qué puede necesitarse saber la identidad del donante? Fundamentalmente por dos razones. La primera está relacionada con enfermedades de tipo genética y su tratamiento. El niño necesita un trasplante de médula ósea y puede ser que ese dador de material genético sea el único compatible con ese trasplante. ¿Sí? Es una posibilidad. Insisto, yo no soy médico, hablo por lo que leo más que por lo que sé. Segunda cuestión. Conozco una chica. Me enamoro de ella. Mi madre, que conoce bien la historia de mi padre, viene y dice, ojo, puede ser, porque tu padre donó. ¿Sí? Vamos a ponerlo en esos términos, por ahora papá falleció hace 2 meses, así que vamos a honrar su memoria, por cierto. ¿Se entiende? Entonces, yo puedo estar casándome con mi hermana. ¿Se entiende? Entonces, en ese contexto es que se establecen excepciones a ese anonimato. ¿Sí? ¿Cómo lo resuelve el Código Civil y Comercial argentino? En el 564 establece el principio de anonimato relativo. En principio, el dador de material o la dadora de material genético se mantiene en el anonimato, salvo que mediante una acción judicial, la persona nacida por técnicas de reproducción humana asistida le solicite al juez autorización para conocer esos datos, sea genéticos, sea filiatorios. Para ello, debe dar razones fundadas de ese conocimiento o de la necesidad de ese conocimiento. Y si no existen esas razones fundadas, ese material no puede utilizarse. A la par de esto, en la práctica médica, el material genético donado no suele ser utilizado en más de 3 oportunidades. Pero esto no está en la legislación argentina, pero sí es parte de una suerte de protocolo de actuación de las clínicas. Esto a partir de un caso de los Estados Unidos de hace unos 10, 15 años atrás, donde una señora recurrió a un banco de semen, eligió a un muchacho, la foto, le gustó el muchacho, y dijo, tuvo el hijo, y después, al tiempo, se puso a pensar, bueno, si este muchacho estaba en esta lista, y era tan elegido, tal vez mi hija tiene hermanos. Entonces, bueno, como Facebook te junta, empezó a buscar por Facebook a los eventuales hermanos y con la particularidad que surgieron 106 hermanos. Claro, la clínica lo había utilizado, el muchacho era muy elegido, eventualmente era buen mozo el hombre o tenía lo suyo, entonces al ser muy elegido, claro, la clínica decía, bueno, ¿para qué lo vamos a sacar del catálogo si este es nuestro principal éxito? entonces lo dejó ahí y bueno, con lo cual las posibilidades de casarse con un hermano o una hermana existen en la realidad, ¿sí? Así lo resuelve, les decía, el 564.
Sí. Bueno, ahí hay un tema que tiene que ver, me parece a mí, tenés razón en lo que decís, que tiene que ver con la ética médica. O sea, el ejercicio de la medicina, como toda práctica, tiene un contenido ético. No, claro, lo que sí se hace firmar un consentimiento informado es a los efectos de que no va a haber efectos filiatorios como consecuencia de esa donación. Sí, claro. Bueno, como les adelantaba hace un ratito mientras hablábamos, en la Argentina quedó pendiente la regulación de una ley de técnicas de reproducción humana asistida. ¿Sí? Existen, si se quiere, dos legislaciones. Por un lado, la de filiación que estamos analizando, y por otro lado, la de cobertura médica de estos tratamientos. ¿Sí? Esas son, si se quiere, las dos legislaciones que hoy tenemos. Ahora bien, debe dictarse otra relativa a estos aspectos de lo que usted está comentando. El problema que hay en esa regulación está relacionado con el avance vertiginoso de la ciencia y la dificultad de hacer una ley que sea útil dentro de 3 o 4 años. ¿Se entiende? O sea, este tipo de leyes tienen el problema que necesitan actualización permanente. ¿Por qué? Porque la medicina se actualiza permanentemente. Entonces, es muy difícil desde el legislador seguir a la ciencia. Entonces, eso en nuestro país tiende a la inacción, o sea, tiende a no hacer. De hecho, desde el 2015 hasta la fecha, se han presentado proyectos y ninguno ha prosperado, o sea, ni siquiera han tenido tratamiento legislativo. Avanzo. Sí, ¿estoy bien? Ah, bien, perfecto. Si les parece, lo que podemos hacer es cerrar acá y habilitar preguntas eventualmente y retomamos la clase que viene con coberturas médicas y maternidad subrogada, ¿sí? Abrimos. No se pelee. No se pelee, exacto. Cerramos entonces, ¿sí? Muy bien, terminamos entonces aquí por hoy. Nos vemos el... Ah, bien, alguien quería preguntar. ¿Vieron que alguien quería preguntar? No, se me ocurre con el tema del consentimiento. Si puede pasar que, bueno, la persona va, da el consentimiento y en el medio se puede arrepentir. O sea, entre el consentimiento y que se lo implantan, ¿se puede arrepentir? ¿Se puede pasar eso? El consentimiento debe darse o puede revocarse, para decirlo correctamente, hasta el momento de la implantación. Ese es el límite. O sea, yo puedo decir, hoy miércoles presto mi consentimiento para que mi material genético sea utilizado. Ahora, ¿cuándo se va a hacer la práctica? El lunes a la mañana. Bueno, yo puedo ir el lunes temprano y decir, lo pensé el fin de semana, me repetí. La práctica no puede realizarse. ¿Por qué? Porque no existe consentimiento en el momento en que la práctica va a realizarse. Ahora, la práctica era a las 10, yo llegué a las 12, ya no puedo revocarlo. ¿Por qué? Porque es hasta la implementación. Eso está en la ley de cobertura médica, que la revocación del consentimiento puede darse hasta el momento de la implantación. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, nos vemos el lunes entonces. Que tengan un buen fin de semana.